Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la verdad que tomando lo que vos decías, yo estuve bien, me gusta ver las reacciones de otros países que sabemos que han sido siempre rivales nuestros como Sí, México, que no nos quieren, ya sabemos los que no nos quieren. Hoy realmente sí, la metamorfosis que han sufrido diciendo los mexicanos que siempre tuvimos esa tensión diciendo felicidades Argentina, felicitaciones, otra gente de repente también de España que eran del Real Madrid porque Messi jugaba en otra. Toda esa rivalidad la hemos logrado disolver a partir de lo que mostramos en la cancha que fue para mí, Fer, algo más que fútbol. Mostramos lo que vos decías, la pasión, mostramos que terminó el partido y sacamos una bandera pintada que dice las Malvinas son argentinas, pero con mucho respeto. Se preguntó dónde la pongo, se puso en el césped, sin ofender, sin ánimo de provocación, sino como un reclamo sincero de un pueblo. También lo que vos decías, como un señor que me enterneció porque mostraba la Virgencita de Luján, que la había ido a buscar a Luján y dijo, yo arrojé agua bendita al campo, que la gente empieza a ver lo que es un argentino, que no es el que siempre, sobre todo en Miami, que hay varios y uno ha estado tantas veces, que no es siempre el ventajero. Mostramos el lado A, porque veníamos mostrando el lado B. Y me parece que la gente compró lo que es la mística de ser argentino. El mate, la camiseta, el fútbol, el banderazo, la pasión, como vos decís, el latido, el abrazo. Me parece que hemos cambiado desde el punto de vista del inconsciente colectivo internacional lo que es argentino. Lo que vos bien decías, tipos de otros países con camiseta nuestra, hinchando por sí, nosotros. Y sí, nosotros a sí, los Martín. besos. Aparte los que abrazamos y Claro, los besamos. Eso es una sí, 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 genialidad. Como de toda la sí. vida. El análisis social que estás haciendo es certerísimo porque justamente somos eso, somos esa mezcla de canyengue y de corso a contramano que nos Ujú. define a los argentinos, con nuestras imperfecciones a destiempo, pero tan oportunas a la vez, que hace que cualquiera que nos quiera analizar, nos va a analizar de un contraste técnico y seguramente no va a entender por qué el resultado se da. Porque decía, la patria no es la sombra de los bronces en el parque, es ese íntimo sentimiento que nace en el pecho, es un fuego inextinguible. Y eso es lo que hace que nuestra patria sea así, ese dar vuelta en los últimos 10 minutos, esa situación de bajo presión, saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, aunque jamás lo hayamos hablado previamente. Es como dice un tango, compartir la tos en una habitación de 2x2. Argentina tiene la posibilidad de ser resiliente, aún en condiciones que son invaluables e ingobernables por cualquiera, porque no cualquiera se levanta todos los días en un país que no sabe qué va a ocurrir a los 5 minutos en materia económica, política, social, educacional, todo el tiempo. Y esto no es hablar mal de nadie, sino hacer una generalidad de la realidad política, por lo menos en los últimos 70 años de nuestra historia. Entonces, somos generaciones que ha crecido con esa facultad de rearmarse minuto a minuto. Eso se traduce al campo de juego, Martín. Totalmente. Eso se traduce al campo de juego, Sí. Dani. Fernando, porque Entonces, es un fenómeno sociológico que tiene que ver con lo actitudinal, que tiene que ver con lo místico y que tiene que ver con lo religioso. Y con lo religioso, tomando en cuenta que religión viene de religare, que es dejar el alma, guardar ese espacio tan personal y ponerlo a disposición de una fuerza mayor. absolutamente, y tomo lo que vos decís, digamos, como psicólogo también, veo también ese fenómeno de estar, nosotros vivimos en una sociedad que hay que estar permanentemente reinventándose. A nosotros que un político, no importa el color, nos diga el país está en crisis, no nos asusta y salimos adelante igual, y somos una característica muy particular. Por ejemplo, en otras sociedades como la americana, que hacen proyectos a largo plazo, vos un argentino le das un proyecto, entréguemelo a 3 meses, te lo hace la noche anterior, porque es nuestra esencia. Nosotros reaccionamos así. Y yo tengo, Fernando, una pequeña teoría que se entremezcla entre la neurociencia y la alimentación. Creo que el asado con el mate y con el dulce de leche nos da esta propiedad tan particular de supervivencia en cualquier factor que lo busques, en una cancha de fútbol, esa reacción
obviamente que esto es una humorada, pero esa reacción del último minuto debe ser propiedad del asado, de la carne, del mate y del abrazo, porque cuando los argentinos queremos ser solidarios, somos solidarios y no hemos perdido todavía, como te decía, el abrazo, el beso. Uno se abraza con la persona que tiene al lado de la cancha, como si fuera el hermano de toda la vida. Sí. Y yo observaba al público inglés que gritaba, vitoreaba, por supuesto, pero con otra distancia. Seguramente, nosotros no nos conocemos personalmente, pero si yo te encontrara en Miami ahora, en un rato, nos abrazaríamos y nos iríamos hasta tomar una cerveza como dos amigos de toda una vida. Y literalmente, y te digo que te quedes en mi casa, porque el punto es que estamos preparados para rearmarnos y acelerar de 0 a 100, toma esta metáfora, ¿no?, en menos de 2 segundos. No te olvides, Martín, que somos hijos y nietos de gente que cruzó el océano con una mano atrás y una adelante y tuvo que arrancar de cero. Y ese principio resiliente se aplica en la vida diaria. No solamente en mi caso, que mis abuelos llegaron a Argentina y yo emigré nuevamente. En el caso de ustedes, que a la mañana se levantan y resuelven con ese fuego ingobernable. La selección es exactamente lo mismo. Lo que pasa que encima tiene que eslabonar, si se me permite el término, los sueños de 47 millones de tipos. Totalmente. Entonces, ¿cómo no vas a ver las estampitas de la Virgen en las medias de Javier Martínez? Creo que las tenía. O sea, sí, tremendo. Maravilloso. Sí. Tremendo eso. Total. Y ahora pasamos a algo realmente preocupante, les diría, vuelve la escalada de tensión, pero esta vez de una manera muy particular, como le voy a comentar. Le pido, por favor, que escuche y reflexione lo que vamos a conversar supuestamente ahora entre usted y yo. Tómese, como le digo, un segundito para pensar qué es lo que está pasando y hacia dónde estamos yendo. ¿Cuál es el problema ahora? Refuerza la apuesta Donald Trump mientras la diplomacia está sentada tratando, como decíamos, dos señores tratando de ponerse de acuerdo y ver de qué manera se puede transitar un camino, aunque sea de una escalada de violencia menor. Ya no le digo paz, señor, le digo menor, señor, señora o quien esté frente a las cámaras. Ya no es paz. Es, aunque sea, bajar los decibeles de la brutalidad militar. Porque la acusación que acaba de hacer, o la amenaza, si se quiere, que acaba de hacer Donald Trump en Fox, es realmente... no encuentro un adjetivo que se pueda decir en un medio público, porque realmente amenazar diciendo que va a ir contra estructuras civiles, y discúlpeme cómo se lo digo, me parece una aberración desde el punto de vista humano, porque no se puede ir contra un puente donde pasan millones de personas que van a trabajar, no se puede ir contra una central eléctrica que brinda energía a una población entera. Esto sabemos cómo es el señor Trump, no estamos hablando ni, digamos, particularizándolo en su figura de manera personal, sino estamos hablando de lo que son estrategias políticas. Quiero que me entienda bien, no lo estamos cargando a él como ser humano de toda esta adjetivación, sino estamos hablando de cómo es su manejo político. Ahora, la nueva forma de transitar esto es amenazar con volar estructuras civiles. Imagínese que si cualquier mandatario, acá no importa el color, amenaza generar acciones sobre la población, enseguida esto provoca una sensibilidad mucho mayor, como hablamos siempre, que se tiren entre dos soldados. Entonces, por eso preocupa. Cuando un mandatario de tamaño poder le dice a un pueblo, voy a atacar zonas civiles, estructuras civiles, es querer dañar al pueblo de forma directa. Ya esto se escapa de un bombardeo entre gente con ropa camuflada. ¿Qué pasa cuando un puente se quiebra? Hay gente que no puede ir por ayuda médica. Pensemos que son países que están destruidos por la guerra. La diferencia que hay en
desde el punto de vista del panorama estructural de cada país es distinto. Recién estábamos hablando en un Zoom, si nos sigue toda la transmisión, estamos viendo cómo están viviendo Estados Unidos, que está el Mundial, la gente en la calle bailando y festejando, y el adversario, y esto no tiene que ver con ponerse de un lado de color político o del otro, estamos hablando de seres humanos, de gente que vive bajo los escombros, de gente que necesita ese puente para ir a buscar una medicina, de gente que necesita esa luz para poder hacer una operación o atender un herido de emergencia porque los ataques son devastadores y constantes. Esta es la nueva amenaza de Trump. Busca este camino de sensibilidad social, de dejar atrás los caminos militares para pasar a atacar directamente y a poner esta carta sobre la mesa frente a Irán y decirles: si ustedes no cumplen el memorando, va a ser realmente aplastante lo que voy a hacer respecto a los ataques. Y él dijo, y quiero decir las palabras exactas, Donald Trump afirmó que la próxima semana podía destruir centrales eléctricas, puentes, si el gobierno no retoma las negociaciones. Esto es una amenaza y recrudece, por supuesto, la tensión en la región, y esto imposibilita, y se los puedo asegurar con años de experiencia, cualquier capítulo de recapitulación, valga la redundancia diplomática. Las guerras no solo se liberan únicamente en el campo de batalla, también se disputan en el centro de la diplomacia, en la comunicación y en las percepciones, donde cada decisión puede acercar a una negociación o realmente levantar una escalada que parece ser que ese es el futuro pocas veces vista. Esperemos que no, que prime por lo menos hoy el sentido común. Y como por supuesto se podrá dar una idea, la contraparte, y acá no estamos hablando, y quiero ser bien claro de esto, de que uno esté de un bando o de otro. Acá estamos analizando, como siempre le digo, usted tiene la decisión. Yo le brindo la información, le pido que pensemos juntos. Recién revisábamos qué pasaba con Estados Unidos. Ahora revisemos la contraparte. ¿Qué pasa con Irán? No importa si es Irán o X. Cualquier persona que le amenaza a la población civil, etcétera, etcétera, obviamente que no se va a sentar en una mesa de negociación y hacer oídos sordos a tamaña provocación. ¿Puede ser que esta provocación sea una provocación retórica de Trump a la que nos tiene acostumbrados? Por supuesto, pero también está el lado B, que pueda ser real y que realmente se destruyan infraestructuras civiles. ¿Qué es lo que dice Irán a todo esto? Yo no me siento a negociar nada. Para mí el memorando está totalmente cancelado. ¿Por qué? Y se suben a una prueba que es absolutamente irrefutable, que son los ataques de Estados Unidos, y dice, miren, me están atacando todo el tiempo, violan la paz, violan parte del acuerdo, y encima quieren que yo me sienta a negociar. Perdón, ¿a negociar qué? Por eso siempre digo, una negociación es algo más que la suma de las partes. En inglés se dice win to win. Si usted va a negociar conmigo, tiene que tener que negociar. Y yo también, porque si no, ¿qué es lo que vamos a negociar? Ahora, no se puede negociar, y se lo aseguro, sin un mínimo de confianza. Esto lo hemos hablado muchas veces. Supongo que en la vida todos hemos pasado de intentar hacer alguna transacción, dejemos de lado una negociación, me parece muy importante, pero cuando no hay confianza no se puede. Irán perdió la confianza, Irán perdió la paciencia, y no es que, por supuesto, que se va a quedar, digamos, tranquilo, no. Al contrario, redobla la apuesta y amenaza con más ataques. Entonces se provoca un escenario de un nivel de tensión en la región que prácticamente inédito. Y aparte pensemos que no es una región cualquiera, porque si usted me dice, bueno, mire, es una región donde no depende, digamos, de insumos que van a afectar al resto del mundo. Esto es una región donde ya lo vimos 40 veces, donde pasa la mayoría de los insumos energéticos del planeta. Entonces, estamos hablando de una cosa que realmente perjudica al mundo entero. Irán también se pone firme y también, por supuesto,
siguen centrados en lo que es la defensa del país, en decir, yo no pienso con estas medidas que está tomando Estados Unidos sentarme a negociar nada. O sea que, y usted me preguntará, ¿y los diplomáticos qué están haciendo? Como yo les contaba recién. Nada, la diplomacia permanece abierta, pero solo de una manera formal. No vaya a creer que están negociando, no, es como una formalidad que se utiliza, por supuesto, en los estratos diplomáticos. Mientras la confrontación militar sigue adelante. Entonces, como decía hace minutos nada más, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que afirmó que el país continuará respondiendo con firmeza a los ataques de Estados Unidos y aseguró que por el momento no existen planes de reanudar, y escuche bien, ningún tipo de negociación. Estas fueron las declaraciones en un acto conmemorativo en Teherán hace un par de horas. La negativa iraní reduce la posibilidad de una por lo menos de una descompresión inmediata, y mantiene elevado el resto de nuevos ataques y de nuevas confrontaciones. Este tipo de crisis, como por ejemplo hablábamos recién, la pérdida de confianza entre actores que, por supuesto, son los que se tienen que poner de acuerdo, y por supuesto que con estas posiciones están poniendo trabas a cualquier posibilidad de negociación. Para hacerlo sucinto, nuevas amenazas de Donald Trump ahora en el plano civil, el endurecimiento de Irán y la promesa de que van a defender de manera absolutamente, por supuesto, contundente todo lo que es su país, y por supuesto plantado todo lo que es el terreno diplomático y congelado hasta que no, por lo menos no mermen los ataques militares. Y yo me pregunto, y le pregunto a usted para que reflexionemos juntos, porque esto no se trata solamente de escuchar una noticia, trata de que pensemos juntos lo que les voy a decir. Realmente, y haga este ejercicio, ¿cómo se hace? Póngase en un lado y póngase en el otro, el lado de Washington y el lado de Teherán. ¿Cómo se hace para recuperar la confianza? Se lo dejo de deber. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá. Y dos temas. La verdad es que estuve viendo algunos cables sobre cómo es hoy el tema migratorio, y más allá de las Terrible. persecuciones que vos estás contando, también hay como aparentemente una política social de sembrar como el miedo entre los inmigrantes, y que no sabes qué pasa, si cuándo te van a levantar. Me parece que hay otro ardid de los que nos tiene acostumbrado Trump y su retórica y su manera de hacer las cosas cuando se trata de algo tan directo como es los inmigrantes. Todos sabemos que Estados Unidos se dice que es un melting pot, ¿no? Que hay quién es realmente originario de Estados Unidos. Y si hay gente de todo el mundo, hay muy poco. Pero esta persecución despiadada, ¿crees que tiene que ver más con una parte política, pararse frente a una posición determinada? ¿Es parte de una campaña? ¿Cómo lo lees? Bueno, a ver, hay dos posiciones dentro del gobierno. Por un lado están Steve Miller, que es el asesor de seguridad nacional, que es bueno, la persona que ha hecho muchos discursos, incluso cuando estaba en la universidad, con cuestiones de racismo y muy xenófobo. Y bueno, ahí tenés una posición. Después, a mí no me parece verdaderamente que Marco Rubio, que quiere ser presidente de Nación, justamente esto le favorece. ¿Y por qué? Porque él viene de inmigrantes, es hijo de cubanos, su mujer es colombiana también, inmigrantes. Entonces, me parece realmente muy extraño. Y después de las dos muertes de los dos estadounidenses que murieron justamente, uno pensaba que, bueno, esto iba a mermar, iba a parar, pero bueno, arrancó con mucha fuerza. Y ver los videos, ¿viste? Cuando ves algo ahora en las redes sociales, por algoritmo te salen un montón, y son terribles. O sea, volvemos al principio con esto, ¿no? A madres que están con sus hijos, que la agarran, que los chicos gritando, llorando, tremendo, realmente. Y lo peor que se ve es que la gran mayoría de los funcionarios de inmigración que hacen este tipo de trabajo son hispanos, hablan español. Sí, por supuesto. Y están tapados con sus caras, y no presentan generalmente
justamente no presentan identificación, ¿no? Lo que te decía Mauricio, la gran cantidad, por supuesto, que vos de inserción de latinos que hay en cargos políticos. También había todo un problema de racismo antes de Obama. Me hace acordar el año 91, el famoso caso, recordás, de Rodney King, que era un hombre de color, que la policía también lo agarró también a golpes y fue un caso muy emblemático. La verdad es que siempre tuvieron esas políticas discriminatorias, y lo que vos bien decís, Marco... George Floyd ahora en la pandemia. George Floyd en Minnesota, ¿no? Que lo tuvieron el policía, pero fíjate que eso no eran casos de inmigración, ¿no? Eso era brutalidad policial. Y otra de las cosas que se están quejando, y que me parece que va a haber un montón de demandas, acá hay una obligatoriedad de la ley de que cada persona que tiene uniforme tenga una cámara. Bueno, todos estos casos, ninguno tiene cámara. O sea que se van a valer, obviamente, del testimonio de ellos mismos o de algunas personas que por ahí al pasar vieron este tipo de cosas, ¿no? Te quiero llevar ahora a otro lado, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con Irán y obviamente y el conflicto. ¿Vos crees que digamos, este nuevo sistema dual entre la presión que está haciendo financieramente, bloqueando cuentas y mercados, etcétera, etcétera, y por otra parte todo lo que son los nuevos ataques, que dijo que ahora va a atacar zonas civiles y la cosa se pone mucho más áspera? Mauricio, ¿esto es realmente sostenible? ¿Cómo lo ves? Yo no sé, realmente es extraño. Acuérdense que hace un mes atrás se había hablado, y lo hablábamos acá en televisión, de que se le iba a dar justamente un montón de fondos que habían sido incautados, que eran 300.000 millones de dólares, ¿no? Muy, muy lejana la cifra de los 1.700 millones de dólares que había incautado Obama y que había devuelto justamente Irán cuando hizo el entendimiento en los años de Obama, ¿no? Y verdaderamente nadie ahora está hablando del dinero, nadie está hablando de la cuestión nuclear, porque ¿cómo arrancó esto? Arrancó por la posibilidad de que Irán estaba cerca de tener justamente armamento nuclear y podía ser un problema con Israel, por eso Israel justamente aconseja a Estados Unidos de arrancar con esta cuestión. Estamos en ascuas, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces uno ve algunos medios que obviamente muestran la cuestión de las oleadas que hace Estados Unidos justamente con tirando misiles y ese tipo de cosas, y después uno ve en otros medios, sobre todo medios europeos, lo que está haciendo Irán, ¿no? Pero no lo ves en los medios de Estados Unidos. No hay que bucear muchísimo la información para ver realmente quién está tirando y quién no. Y lo que no sabemos, estamos claros que de este lado está Donald Trump y su gente y su administración republicana, pero del otro lado no se sabe, porque hay que tener en cuenta que se descabezó después del primer ataque justamente a todas las personas que eran más influyentes en Irán, y ahora realmente yo no sé quiénes son los interlocutores. Por supuesto, ahora parece ser que todo el mundo ha tomado este camino de envalentonarse. Terrible, sí. Y no solamente, digamos, de decir, bueno, cuidado que puedo atacar, etcétera, etcétera. Acá va por dos caminos la comunicación. Por un lado, la advertencia. Una cosa es advertir del ataque. Si usted me ataca, yo le voy a responder, como lo dijo Netanyahu, con mucha más potencia y más fuerza de lo que no hice hasta ahora. Y por otro lado, es reafirmar desde el punto de vista político propagandístico que uno tiene la fuerza suficiente como para hacerlo. Es una doble acción. Por un lado, tengo el poderío de hacerlo, y por otro lado también advierto que lo voy a hacer. O sea, este doble juego, por supuesto, lo que hace es generar mayor tensión en Irán, que ya sabemos que viene de recibir también la presión de Estados Unidos, y ahora quien habla es Netanyahu, que por supuesto no se queda atrás diciendo que va a responder de una manera mucho más poderosa. Fue exactamente lo que dijo. Estas declaraciones llegan en el momento de máxima tensión, o sea, de máxima volatilidad en la región, donde la discusión se ha convertido en una herramienta central
de la estrategia de estos estados. En este contexto, los mensajes públicos de los líderes, esto es lo que le quiero explicar y quiero que ponga especial atención, ya no solo buscan advertir al adversario, sino procuran reafirmar la capacidad de respuesta, o sea, fortalecer la cohesión interna y transmitir también la confianza a sus aliados. Por eso le explicaba al principio cómo funcionan las retóricas geopolíticas en estos casos. Por un lado, mostrarme fuerte, que tengo el poderío militar, y también desde el punto de vista comunicacional poder esparcirlo a los enemigos y aliados para poder reafirmar una postura política que sabemos que Netanyahu está en medio de una tormenta de acusaciones y políticamente está bastante comprometido. Por otro lado, afirmó que será mucho más poderosa los ataques a partir de ahora, lo hizo mediante su red X, dijo, se acabaron los días en que alguien nos hiere y no le devolvemos el golpe. Ahora lo haremos y se lo devolveremos con creces, dijo, reafirmando la política de discusión que mantiene Israel frente a los adversarios regionales. La política es la capacidad de discusión, no contribuye únicamente a lo que les explicaba al plano militar. Se sostiene a través de los mensajes de que cada Estado transmite sobre la voluntad de responder frente a cualquier amenaza. La idea es esta, la utilización de distintos medios, de tanto redes sociales como medios de comunicación, para hacerle enterar al enemigo por medio de redes sociales y de distintos caminos, que ellos tienen la fortaleza de poder herir y atacar y devolver, como dice Netanyahu, el golpe con creces. Lo que parece extraño que mientras se recrudecen los ataques por parte de Israel, con ataques realmente poderosos a lugares, viviendas, han atacado un convoy, ahí se veían algunas imágenes, realmente columnas de humo, ataques con un poderío bastante importante en la zona del sur del Líbano, que sabemos que es donde se genera todo la base de lo que es el conflicto. Mientras pasa todo esto, están sentados ambas partes en Roma tratando de llegar a un acuerdo. Hay una vieja frase que seguramente usted recuerda, que dice que la política es el arte de conciliar lo imposible. Porque yo mientras leía esto, que por un lado les contaba la información, nuevos ataques en el Líbano, ya sabemos que son en zonas de alta densidad, sabemos que son zonas civiles, etcétera, etcétera. Todo este refuerzo que Netanyahu dice que va a atacar con más fuerza, en fin, una serie de variables que no contribuyen a la tensión política que hay sobre el terreno. Mientras tanto, en Roma, supongo que cafecito de por medio, están sentados tanto los representantes de un lado como del otro para tratar de llegar a un acuerdo. Me preguntaba, ¿no? Por eso le decía la frase de la política, ¿eso es posible mientras cada parte se arroja con lo que tiene, causando destrucciones que realmente son de importancia para el pueblo y para la gente, y también para lo que implica lo que es la política de ambos países? Me parece que es un poco difícil porque se genera acá una suerte de contraste entre el diálogo diplomático por un lado y la actividad militar por el otro, que refleja lo que es realmente el panorama en Medio Oriente. Negociar para contener un conflicto mientras las operaciones, por un lado, militares continúan en el terreno, debe ser una tarea realmente titánica, ¿no? Porque es bastante complejo sentarse a ver cómo paramos esto cuando seguimos tirándonos con todo lo que encontramos. Durante la tarde del martes, como les contaba, se observaron vehículos militares israelíes desplazándose por el sur del Líbano, y las imágenes lo muestran por sí solo. Densas columnas de humo
que son el reflejo de estas operaciones militares, como estamos viendo en pantalla. Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, el ejército israelí incendió varias viviendas y avanzó sobre localidades, y también se registraron intensos disparos de ametralladora en toda la zona. Hasta el momento, Israel no se pronunció sobre estas denuncias, aunque previamente había señalado que mantendría operaciones en el sur del Líbano para eliminar amenazas contra sus soldados y la población israelí. Este es el clima, digamos, para decirlo desde el punto de vista militar, en el terreno táctico. Esas son los ataques y las operaciones que está manteniendo Israel en el Líbano. Y por otro lado, en Roma, las carteras diplomáticas sentadas frente a frente tratando de ver cómo poner paño frío sobre un conflicto que parece ser que no tiene una solución inmediata. En los conflictos prolongados como este, la paz no depende únicamente de lo que ocurre en una mesa de negociación, como le comentaba recién. También se construye o se debilita, por supuesto, con cada decisión que se toma sobre el terreno. Esto es fundamental tenerlo claro. Se puede llegar a un acuerdo sentado en una mesa en Roma, en una mesa diplomática, pero por supuesto va a primar cuáles son las acciones de cada uno de los protagonistas sobre el terreno y por supuesto sobre la población, que es la que sufre estos ataques que parecen no tener fin.